El tema que comienza a partir de esta presentación es sobre los materiales metálicos. Los metales son elementos químicos que tienen ciertas características que los identifican y los distinguen de los elementos no metálicos. Los materiales metálicos presentan características generales dentro de las cuales podemos destacar. Conducen la electricidad y el calor, esto es debido a la presencia de la nube electrónica, característica del enlace metálico. Esos electrones que deambulan entre los átomos o cationes, en verdad, que están en movimiento, hacen que puedan conducir la electricidad y transmitir la temperatura. Brillan cuando están pulidos, se abollan ante la acción de ciertas cargas, son opacos, esto es debido a su estructura espacial cristalina y cómo responden ante la incidencia del estímulo lumínico. Se pueden obtener con ellos hilos y láminas y se oxidan. En las fotos podemos ver instrumental médico e implantes dentarios. Los átomos metálicos tienden a ceder electrones, los denominados de valencia. Esto es para quedar con una órbita externa completa. Es decir, que con facilidad en solución se transforman en cationes. Y si observamos una tabla periódica de los elementos, los átomos metálicos se encuentran en el extremo izquierdo y centro de la misma. Aquí vemos una tabla periódica de los elementos y podemos nombrar algunos metales como el cromo, el zinc, el níquel, el titanio. Todos elementos que estudiaremos estarán formando parte de alguna aleación utilizada en odontología para confeccionar, por ejemplo, brackets, alambres de ortodoncia, limas de endodoncia, fresas, etc. Podemos definir a un metal como aquel elemento que en solución ioniza positivamente, es decir, da lugar a iones positivos o cationes. Existen también algunos elementos que no ionizan positivamente, pero tienen algunas características de los átomos metálicos. Se los conoce con el nombre de metaloides y mezclados con algunos metales dan combinaciones de utilidad. Los metaloides son elementos que poseen generalmente 4 electrones en su última órbita. El silicio, por ejemplo, es un metaloide ampliamente utilizado en la fabricación de elementos semiconductores para la industria electrónica, como rectificadores diodos, transistores, circuitos integrados, microprocesadores, etc. Son metaloides el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. Casi todos los materiales metálicos son sólidos a temperatura y presión normales, o sea, los átomos que los componen están firmemente unidos entre sí. Los átomos metálicos tienden a perder electrones, transformándose en cationes. En el metal sólido no hay en realidad átomos, sino iones positivos, y los electrones que han quedado libres circulan entre ellos y son compartidos por todos, lo que permite que se unan. Este tipo de enlace se conoce con el nombre de enlace metálico, y el conjunto de electrones que se mueven libremente dentro del sólido con el nombre de nube electrónica. Aquí vemos en la imagen átomos de calcio que ceden 2 electrones de su órbita más externa. Esos átomos de calcio, al ceder los electrones, quedan convertidos en cationes, y los puntitos verdes lo que ejemplifican son los electrones que están sueltos, circulan entre los
cationes de calcio y son compartidos por todos. Esas cargas opuestas de negativo y positivo se atraen y hace que el material se mantenga unido. Entonces, una característica muy importante del enlace metálico es la presencia de la nube electrónica. Debido a la misma es que los materiales metálicos tendrán ciertas propiedades. En las fotos podemos ver lingotes de oro, podemos ver una restauración realizada en un molar con una aleación de uso en odontología que se llama la amalgama dental. Y en la tercera foto podemos ver lo que se conoce como el esqueleto, porque luego sobre ese esqueleto irán otros materiales que reponen la encía y los dientes en sí. Entonces tenemos el esqueleto de una prótesis parcial removible. Parcial porque repone algunas piezas, removible porque el paciente la puede retirar para higienizar, por ejemplo. Tanto la amalgama dental como el esqueleto de la prótesis están realizadas en distintas aleaciones utilizadas para tal fin. Podemos nombrar como ejemplo de átomos metálicos al oro, al hierro y al aluminio. Los materiales metálicos están compuestos por átomos metálicos. La unión entre ellos es el enlace metálico y ahora mencionaremos cómo se ubican en el espacio estos átomos. En estado sólido, los materiales metálicos forman una estructura cristalina. Esa estructura es ordenada, es decir, está integrada por cristales, con iones distribuidos de modo tal que llevan a la formación de un reticulado espacial. En él también se encuentra la denominada nube electrónica, característica del enlace metálico. De acuerdo con las diferentes ubicaciones de los iones en el reticulado espacial, se pueden dar distintos tipos de celdas unitarias. Las celdas unitarias son unidades que se repiten dentro del material. Se dice que si uno pudiera hacerse, digamos, chiquitito e introducirse dentro de un material metálico, con solo ver una porción de ese material ya podríamos saber cómo es toda la estructura del metal. ¿Por qué? Porque estaría conformado por una celda unitaria que se repite a lo largo de toda la estructura. Se dice que el paisaje sería monótono. Los tres tipos que más se suelen encontrar en los metales de celdas unitarias son las formas cúbica a cuerpo centrado, cúbica a cara centrada y hexagonal compacta. En las fotos podemos ver de izquierda a derecha cobre pigmentado, que tiene un reticulado espacial cúbico a cara centrada, una lata de aluminio, lingotes de zinc, sodio, que tiene un reticulado espacial cúbico a cuerpo centrado, e implantes de titanio. Aquí vemos un esquema de una malla espacial de una aleación. Al unirse entre sí para formar sólidos, los átomos de los materiales se distribuyen en el espacio de manera tal que se encuentran ubicados a igual distancia con respecto a los vecinos y en posiciones relativamente equivalentes. Se forma así una estructura regular, ordenada o cristalina. Si trazamos líneas imaginarias entre los átomos o iones que forman la estructura, se obtiene una figura geométrica regular o reticulado espacial. Es el esquema que vemos aquí. Entonces, para conocer el reticulado espacial
de un material es suficiente conocer la unidad más pequeña, la cual se repite y da lugar al conjunto. Esa unidad es la celda unitaria o unidad repetitiva. Las propiedades físicas y mecánicas de los metales dependen, entre otras cosas, de su estructura cristalina. Entonces, los materiales metálicos tienen una estructura regular, ordenada o cristalina y está integrada por la celda unitaria o unidad repetitiva. Algunos metales cambian su estructura cristalina al cambiar su temperatura. Este fenómeno se denomina cambio alotrópico. El hierro tiene una estructura cúbica a cuerpo centrado a temperatura ambiente, pero al calentarlo a 910 grados centígrados experimenta un cambio alotrópico y pasa a tener una estructura cúbica a cara centrada. Una estructura cúbica a cara centrada es más dúctil que una estructura cúbica a cuerpo centrado. Y ahí vemos cómo cambian las propiedades de los materiales metálicos cuando cambian su celda unitaria. La anisotropía es la propiedad general de la materia según la cual determinadas propiedades físicas tales como elasticidad, temperatura, conductividad, etc., varían según la dirección en que son examinadas. Algo anisótropo podrá presentar diferentes características según la dirección en la cual se le estudia. Entonces, un cristal puede tener propiedades distintas en diferentes direcciones. Por ejemplo, un cristal de zinc conduce el calor más rápidamente en una dirección que en otra. Entonces, esta propiedad se denomina anisotropía, es característica de las estructuras cristalinas y es que poseen propiedades distintas en diferentes direcciones. Ahora en esta imagen vamos a ver de forma esquemática cómo se da la solidificación de un metal. Nosotros tenemos un metal que se encuentra en estado líquido. Esto ocurre a altas temperaturas. Esa temperatura comienza a descender y va a llegar a un cierto valor, a una cierta temperatura, que es propia para cada metal y que se denomina temperatura de solidificación o de fusión, donde se forman las primeras porciones de metal sólido. Se podría decir que se forman las primeras celdas unitarias. Esas primeras porciones de metal solidificado actúan como núcleos de cristalización. Es decir, sobre esos núcleos se va a seguir depositando nuevo metal solidificado. Estos núcleos van creciendo hasta llegar a un momento en que se chocan unos con otros, se ponen en contacto y en ese momento el crecimiento se detiene y así queda formado el metal sólido. Entonces, en un metal sólido vamos a ver un sólido policristalino, es decir, que vamos a tener varios cristales y cada cristal se originó a partir de un núcleo. Si se registran los cambios que experimenta el metal al solidificarse, es decir, lo que va sucediendo a medida que se enfría desde el estado líquido hasta el estado sólido, se obtiene un gráfico como el que vemos aquí. En la ordenada ubicamos a la temperatura y en la abscisa ubicamos al tiempo. El metal se enfría desde el estado líquido hasta la temperatura de fusión o de solidificación. En verdad, sigue enfriándose un poco más allá de esa temperatura. Eso se denomina fenómeno de sobreenfriamiento y es lo marcado en el punto B. Después del sobreenfriamiento se forman los primeros núcleos de cristalización. Se produce una liberación de calor que eleva la temperatura del metal
hasta la temperatura de solidificación. En el gráfico lo vemos marcado en el punto C. Entre los puntos C y D se produce la solidificación del metal. Esa temperatura se mantiene constante, por eso vemos una meseta. La temperatura se mantiene constante debido al calor latente de fusión. La energía en el estado líquido es mayor que la en el estado sólido. Por eso, a medida que se va solidificando el metal, se va liberando esa energía superior del estado líquido, y es lo que hace que se mantenga constante la temperatura del metal, la temperatura de solidificación. Una vez concluida la solidificación, el metal continúa liberando calor hasta llegar a la temperatura ambiente. Este gráfico se denomina curva de enfriamiento de un metal puro. Es característico de un metal puro, donde vemos el punto de sobreenfriamiento y la presencia de la meseta. Entre los puntos C y D tenemos partes sólidas y partes líquidas, es decir, dos fases. Por encima de la temperatura de solidificación y por debajo existe una sola fase. Bueno, entonces en esta imagen vemos en un costado hacia la izquierda la curva de enfriamiento y lo vamos a relacionar con lo que sucede dentro del metal si lo vemos al microscopio. Entonces, en la primera imagen, arriba a la izquierda, vemos los primeros núcleos de cristalización. Es decir, que tenemos el metal en estado líquido y a partir del aumento de la temperatura desde el punto de sobreenfriamiento, se eleva la temperatura de ese metal y comienzan a formarse los primeros núcleos de cristalización. Eso sería donde comienza la meseta, en el gráfico de la curva de enfriamiento. Sobre esos núcleos se va a ir depositando metal solidificado, van a ir creciendo en distintas direcciones. Eso se conoce con el nombre de crecimiento dendrítico. Seguimos teniendo porciones del metal que están en estado líquido y estas porciones que ya van solidificando. Esos granos cristalinos que van creciendo por el depósito de nuevo metal solidificado, va a llegar a un punto en que van a chocar unos con otros. Y en ese momento es cuando el crecimiento se detiene y ya está solidificado todo el metal. Entonces ahí estamos en cuando finaliza la meseta. A partir de que finaliza la meseta, sigue descendiendo la temperatura hasta la temperatura ambiente, ya ahí tenemos todo el metal solidificado. Y lo que veríamos al microscopio es un metal sólido policristalino. Es decir, un metal que está formado por distintos granos cristalinos que se formaron a partir de los núcleos de cristalización. Dentro de esos granos cristalinos hay una estructura ordenada y esos granos están separados por un espacio que se llama borde de grano o espacio intergranular, que es de unos pocos átomos, y esa zona no sigue un ordenamiento, es una zona amorfa o desordenada. En esta imagen vemos la microestructura de un metal policristalino. Podemos distinguir granos cristalinos que se forman a partir del depósito de metal en los núcleos de solidificación. Presentan en su interior una estructura ordenada. También el espacio intergranular o borde de grano, que es una zona de unión entre los distintos granos cristalinos del metal donde se pierde la continuidad del reticulado, es decir, que presenta una estructura desordenada o amorfa. El tamaño de grano se puede controlar agregando al metal impurezas o también regulando el régimen de solidificación.
Si el enfriamiento es lento, la cristalización o solidificación se hará a partir de unos pocos núcleos y el metal solidificado tendrá granos grandes. Por el contrario, si el régimen de enfriamiento se acelera, se originarán muchos núcleos de cristalización y serán pequeños de tamaño esos granos. El tamaño del grano tiene incidencia en las propiedades del metal. Entonces, como venimos mencionando, el tamaño de grano se puede controlar regulando el régimen de solidificación. Si el enfriamiento es lento y continuo, la cristalización se hará a partir de unos pocos núcleos. Y estos pocos núcleos sobre los cuales se va depositando metal solidificado van a dar origen a granos grandes de tamaño. Entonces, para tener en cuenta, cuando los granos cristalinos son de tamaño grande, vamos a tener menor espacio intergranular. Por el contrario, si los granos cristalinos son de pequeño tamaño en un cristal, hay mayor cantidad de espacio intergranular. Por ejemplo, a igual composición de una aleación o un metal, la resistencia del material es mayor cuanto menor sea el tamaño del grano cristalino. Eso está en relación porque hay mayor cantidad de espacio intergranular.